Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta última clase del Discipulado de Relaciones y Sexualidad. En esta oportunidad no puedo estar presencial, pero bueno, por lo menos podamos compartir por este medio. En los primeros meses, en las primeras clases, estuvimos enfocándonos mucho en sanar las relaciones, ¿no? En poder trabajar y quitar todos los obstáculos que nos estaban impidiendo amar bien, relacionarnos bien con las demás personas. Y dejamos para el último este tema que vamos a estar tratando hoy, que le pusimos por título Lidiando con nuestras pasiones, justamente porque para poder ordenar nuestra sexualidad, primero necesitamos sanar nuestras relaciones. Y para sanar nuestras relaciones, primero necesitamos trabajar en nuestras emociones. Lo emocional, lo relacional y lo sexual están profundamente vinculados, de tal manera que no podamos tratar uno sin el otro. Y las cosas que están mal en nuestra vida emocional se reflejan en nuestras relaciones. Las relaciones, las formas, digamos, de relacionarnos mal se reflejan también en una sexualidad desbordada, en una sexualidad fuera del diseño de Dios. Así que por eso primero nos enfocamos mucho en lo relacional, pero no queríamos dejar también de tocar este tema tan importante que es acerca de nuestra sexualidad. Bueno, quizás para algunos se les dificulte vivir y disfrutar el diseño que Dios creó para nuestra sexualidad, para nuestras relaciones, para nuestras emociones. Quizás el consumo de la pornografía, la práctica de la masturbación se volvieron compulsivas y eso es lo que te está impidiendo disfrutar del diseño de Dios. Quizás tenés problemas para controlar la mirada, la lujuria en tu vida cotidiana. Cuando pasas cerca de una persona que te resulta atractiva, te resulta imposible no mirarla, no desnudarla o no darle lugar a pensamientos de fantasía en tu mente. Quizás la fantasía está ocupando gran parte de tus pensamientos y de tu vida pensante diaria. Eh, Quizás no estás pudiendo disfrutar de una relación sexual sana dentro del matrimonio tampoco. Y bueno, por diferentes motivos quizás no, no estás pudiendo vivir dentro del diseño que Dios creó para la sexualidad, ¿no? Y es justamente a eso a lo que nos queremos referir en esta clase. Es un problema más común del que parece. Pasa que lamentablemente no se habla mucho dentro de las congregaciones tampoco. Entonces pareciera que si te está pasando sentís que sos el único al que le pasa, ¿no? Y es un tema del que no nos animamos a hablar muchas veces, ni siquiera dentro de ámbitos de mucha confianza como son los discipulados, ¿no? Hay una historia que sabe contar Mauricio Montión del Ministerio de Restauración, que siempre me parece muy significativa. Dice que invitan a un misionero a una iglesia en África. Entonces este misionero predica y después de la reunión lo invitan a un picnic en un campo al lado de un río. Bueno, mientras están ahí en el picnic, dice que un niño se acerca al río, está jugando ahí en el río, y de pronto sale un cocodrilo gigante y se empieza a devorar al niño. Y este misionero entonces se asusta, se espanta y quiere salir corriendo, quiere ayudar, quiere hacer algo. Y toda la gente de la iglesia le dice, "Shh, shh, no haga espamento, quédese callado, quédese quieto". Pero entonces el misionero se desespera y toda la gente le dice, "Shh, shh, de eso no hablamos". Entonces después pasan unas horas, una señora anciana se acerca al río. Cuando se acerca al río, de nuevo viene el cocodrilo gigante que se la empieza a comer, se la empieza a devorar y el misionero, desesperado, por favor, hagamos algo. Ese cocodrilo se está comiendo a la gente de la iglesia y nosotros no hacemos nada y toda la gente, quédese callado, quédese tranquilo y seguían su vida como si nada. Y esta historia podría reflejar la forma en la que muchas veces como iglesia reaccionamos a los quebrantos, sobre todo sexuales, ¿no? Como siempre se manejan en silencio, porque son cuestiones muchas veces muy vergonzosas, eh, pero las personas después de ser restauradas tampoco hablan acerca de lo que Dios hizo en estas áreas.
Entonces este cocodrilo de la impureza sexual sigue devorando personas dentro de las congregaciones y nuestra actitud es guardar silencio. Por eso es tan importante empezar a hablar claramente de estos temas, sobre todo con preadolescentes, adolescentes, incluso niños, eh, para los hombres y las mujeres adultos, que podamos encontrar dentro de las congregaciones una respuesta a este tipo de necesidades que también son muy reales, ¿no? Lamentablemente no es común que en las iglesias se sepa trabajar estos temas. Eh, por ahí se dan soluciones como leer la Biblia y orar, lo cual es parte, pero es un problema profundo que requiere también profundidad en el proceso de restauración y de sanidad, ¿no? Así que qué bueno que podamos compartir este tema en esta noche. Bueno, el problema muchas veces es que nos centramos en los comportamientos. Por ejemplo, si nuestro problema es el consumo de pornografía, si nuestro problema es la mirada, es la lujuria, nos centramos mucho en no hacer el comportamiento, ¿no? En detener la acción. El problema es que esos son solamente síntomas de una enfermedad más profunda que en realidad está en el corazón, ¿no? Si yo solamente me detengo en detener la actividad, por ejemplo, en prometerme que no lo voy a hacer más, en, no sé, sacar la computadora, sacar el celular, cambiar el camino que hago siempre hacia mi trabajo, si me detengo en decisiones externas, por un tiempo quizás me funcionen, pero con el tiempo, como el problema no estaba ahí, está en mi corazón, van a volver. Esto lo que provoca es que se genere todo un sistema de frustración, ¿no? Porque pensamos que lo hemos intentado todo, pensamos que hemos hecho hasta lo imposible por detenerlo y estos ciclos siguen repitiéndose una y otra vez. Incluso muchas veces ponemos nuestra esperanza en una solución rápida, como por ejemplo que un pastor me ore y que de pronto estos problemas desaparezcan, o que, no sé, me estén demoniados y me liberen. Alguna solución poderosa y rápida que me cambie, pero en realidad, por mi experiencia y por la de muchas personas que he acompañado en estas áreas, Dios decide hacerlo de otra forma, no por medio de un milagro rápido, sino por medio más bien de un proceso en el que Él va enseñándonos a poder suplir nuestras necesidades en Él. Me acuerdo que cuando empecé a buscar ayuda en estas áreas, yo estaba muy enfocado en que Dios trajera restauración en mi sexualidad. Sin embargo, Dios no estaba muy interesado en empezar por ahí. Dios había usado como excusa esto en realidad para empezar a revelarse como padre, para empezar a mostrarme cuán religioso era, poder derribar las estructuras de religiosidad en mí. Así que nos damos cuenta que aunque nosotros queremos ir y enfocarnos en la actividad compulsiva o en el pecado en sí mismo, Dios no quiere empezar por ahí. Dios quiere ir primeramente a nuestro corazón. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 15:19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo sale del corazón, ¿sí? Hay una famosa frase que escuchaba mucho cuando era chico, que es que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido, ¿no? Y esos pájaros hacían referencia a los malos pensamientos. El tema es que no podamos estar toda nuestra vida lidiando con los malos pensamientos porque es agotador realmente. Estar todos los días luchando, sobre todo cuando nuestra sexualidad está desbordada, el pensamiento constante que nos lleva al pecado sexual es como si fuera una catarata de pensamientos en nuestra mente, ¿no?
Entonces necesitamos ir a la raíz, a la fábrica de esos pensamientos, que es el corazón, como dice Jesús acá en este pasaje. Ahora, ¿qué es específicamente lo que provoca los pensamientos? ¿Cuál es la parte del corazón que provoca estos pensamientos? Y podemos decir que son los deseos. Hay deseos en nuestro corazón que provocan pensamientos. Pero el problema en sí tampoco son los deseos, necesitamos ir más profundo. ¿Qué es lo que provoca los deseos? Los deseos los provocan las necesidades. Y ahí está el kit de la cuestión. Si pudiéramos hacer un cuadrito de proceso, entonces todo comienza con nuestras necesidades emocionales. Nuestras necesidades emocionales se convierten en deseos. Esos deseos después se convierten en pensamientos y esos pensamientos después se convierten en acciones. Nosotros pensamos que el problema está acá en las acciones, nos enfocamos demasiado ahí, pero en realidad tenemos que hacer todo este caminito para atrás hasta darnos cuenta cuál es nuestra necesidad emocional que está siendo insatisfecha y que nosotros hemos estado satisfaciéndola de manera equivocada. Es como que nuestro corazón tiene hambre. Nuestro corazón tiene un hambre puesto por Dios, ¿no? Esas necesidades emocionales de amor, de aceptación, de seguridad, de propósito, de identidad, de sentirme parte de una familia, de tener intimidad con alguien. Todas esas necesidades fueron puestas por Dios. Eso es a lo que llamamos el hambre del corazón. No podemos pedirle a Dios que quite esas necesidades o que quite ese hambre porque nos volveríamos robots. Las necesidades y los deseos son el motor de nuestra vida, son un diseño de Dios, así que los que tenemos que aprender a resolver bien, a alimentar bien nuestro corazón somos nosotros mismos. El problema es que hemos estado alimentando nuestro corazón con comida chatarra por medio del pecado. Hemos satisfacido nuestra necesidad de amor por medio de una sexualidad insana, lo cual por supuesto nunca suple esa necesidad de amor. Y tanta comida chatarra le ha estado haciendo mal a nuestro corazón, lo ha estado enfermando. Se empiezan a ver las consecuencias de esa mala alimentación a nuestro corazón. Así que lo que necesitamos hacer es empezar a dejar de alimentarlo con el árbol de la ciencia del bien y el mal y empezar a alimentar nuestro corazón con el árbol de la vida. Darle un fruto que en vez de llevarlo a la muerte, lo lleve a la vida, ¿no? Si yo puedo descubrir cuál es la necesidad que me está generando hoy tentaciones, por ejemplo, de adulterio, tentaciones de fornicación, tentaciones de atracción al mismo género, si con la ayuda del Espíritu Santo podamos ir a lo profundo de nuestro corazón y Él con su luz nos alumbra y nos muestra, mira, hay una herida que resolver, mira, hay áreas en las que necesitas conocer a Dios más profundamente, mira, hay cosas de las cuales necesitas arrepentirte y necesitas cambiar. La solución va a estar ahí en el corazón, ¿sí? Más allá de que podamos instalar filtros o bloqueadores en nuestro celular, más allá de que podamos hacer las 1000 promesas en nuestros tiempos de administración con Dios, hasta que no vayamos al corazón y resolvamos lo que tenemos que resolver, el problema va a seguir estando presente, ¿sí? ¿Qué es un deseo? Un deseo es un interés, apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o realización de algo. Es una motivación que nos impulsa a actuar. Es el anhelo de cumplir una voluntad o saciar un gusto. Los deseos tienen una potencia muy grande en nuestro interior. Básicamente son nuestro motor los deseos. Cuando hay un deseo presente en nuestro corazón, tienen una fuerza increíble y eso es lo que nos hace difícil muchas veces luchar por la santidad, por una sexualidad sana, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces con esos deseos de nuestro corazón que nos están llevando a pecar, ¿no? Que nos están llevando lejos del diseño de Dios? La solución es la cruz, poder llevar esos deseos a la cruz
y poder satisfacer también esas necesidades en Dios. Hay dos formas de satisfacer estos deseos. Por un lado, de una forma legítima o de una forma ilegítima. Las necesidades, como dijimos, son puestas por Dios, no van a cambiar. Lo que tiene que cambiar es la forma en la que satisfago esas necesidades. Yo puedo elegir los deseos del espíritu o los deseos de la carne. Los deseos del espíritu me llevan a la vida. Los deseos de la carne me llevan a la muerte. Fíjense lo que dice Gálatas 5:17 en la NTV. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Fíjense que hay toda una guerra en nuestro interior que los que tienen luchas sexuales o con cualquier tipo de pecado lo van a entender perfectamente, porque pareciera que hubiera dos personas en nuestro interior. Una que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere hacer las cosas bien, que quiere obedecer, y otras veces pareciera que vive otro ser en nosotros que constantemente nos lleva a hacer lo malo. Y ahí es cuando decimos, como el apóstol Pablo en Romanos 7, no entiendo por qué si quiero hacer lo bueno, al final termino haciendo lo malo. Si me he prometido no volver a caer en esto, lo vuelvo a hacer. Y muchas veces esto nos lleva a estados de confusión, de frustración, de no entendernos, no entender qué nos está pasando. Y esto que estamos viendo hoy puede traernos mucha luz, puede ayudarnos a entender de que los comportamientos son simplemente el reflejo de lo que está pasando en nuestro corazón, ¿no? Entonces, a donde tenemos que ir y prestar atención es ahí. Nuestro corazón es perverso, es engañoso, es lo que la psicología llama el inconsciente, así que para nosotros es difícil saber qué está pasando ahí. No es algo que esté claramente a nivel consciente. Entonces ahí es cuando necesitamos la intervención del Espíritu Santo, que Él es quien realmente sí conoce lo que está pasando en nuestro corazón. Dice Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que escudriña nuestros corazones? El Espíritu Santo. Yo me lo imagino como a nuestro corazón como un cuarto oscuro, y el Espíritu Santo entra con una linterna, porque si alumbrar todo el cuarto de una, la verdad que nos espantaríamos y no podríamos soportar de ver todo lo que hay en nuestro corazón. Pero Él viene con una linterna y nos muestra una partecita. Hoy nos muestra una partecita, ¿no? Y nos dice, mira, esto es necesario trabajar, esto necesitas cambiar, este deseo necesitas llevarlo a la cruz. Y si somos obedientes, acá hay una palabra muy clave, si somos obedientes en llevar a la cruz lo que Dios nos está mostrando hoy, entonces poco a poco vamos a ir ganando esta batalla. Él es tan sabio que nos va llevando en un proceso de manera ordenada. Yo siempre digo que el protagonista, el que va guiando nuestros procesos de sanidad y de restauración, es el Espíritu Santo. Y lo va haciendo de la manera en la que sabe que necesitamos trabajar nosotros mismos. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. La palabra de Dios tiene el poder de mostrarnos lo que hay en nuestro corazón también. La palabra es como un espejo que cuando se nos pone al frente vemos aquello que hasta ese momento no estábamos pudiendo ver. Así que no solamente necesitamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestros tiempos de intimidad y de oración, sino que también necesitamos estar atentos a la palabra de verdad. La palabra
Si le escuchamos una actitud de humildad, siempre va a tener algo para mostrarnos, algo para convencernos de pecado, algo para decirnos, mira, esto no está reflejando a Cristo todavía, ¿sí? Estas dos cosas son fundamentales para el trabajo en nuestro corazón en estas áreas. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne tiene sus pasiones y sus deseos. El espíritu también tiene sus deseos y sus pasiones, como leíamos en Gálatas. Ahora, ¿cómo hago para que mi corazón, en vez de estar gobernado por los deseos de la carne, empiece a ser gobernado por los deseos del espíritu? ¿Cómo hago para que mi mente, en vez de estar bombardeada por los pensamientos de la carne, empiece yo a tener los pensamientos de la mente de Cristo? Lo único que hace posible esta transformación es la cruz. Porque la cruz me permite cambiar la naturaleza que me está gobernando. Cuando yo permito que la cruz vaya tomando su lugar en nuestra vida, la nueva naturaleza va tomando su lugar también en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces sus deseos empiezan a tener lugar en nosotros. La carne siempre va a estar habitando en nosotros, pero nuestro trabajo va a ser mantenerla regulada, mantenerla bajo el gobierno del espíritu. Esta es nuestra tarea de todos los días. Al principio digamos que es un proceso más dificultoso porque por muchos años hemos estado dejando que la carne nos gobierne, pero a medida que le vamos dando lugar al espíritu cada vez se vuelve más fácil. Necesitamos mantenernos atentos y enfocados cada día de nuestra vida para no permitir que la carne sea quien gobierne nuestros días, ¿sí? Bueno, para terminar me gustaría resumir en puntos prácticos qué hago. ¿Qué hago si noto que no estoy pudiendo vivir la sexualidad de la forma en la que Dios la diseñó? ¿Qué hago si tengo problemas en esta área? Bueno, punto número 1, reconocer que tengo un problema y darle la seriedad que requiere. Primero que nada, necesitamos reconocer la gravedad del asunto, ¿sí? Porque muchas personas minimizan estos problemas, digamos, estos pecados en realidad, y no le dan la atención que requiere. Si lo reconocemos en nuestras vidas, pongámonos cartas en el asunto, empecemos a darle la seriedad que requiere, salir de la negación y tomar conciencia sobre cuánto nos está afectando nuestras vidas. Si vos te pones a hacer un listado de todas las consecuencias que te trae el pecado sexual en tu vida y de todas las cosas que te está impidiendo disfrutar, te vas a dar cuenta que son muchísimas, ¿sí? Así que primero que nada eso, poder reconocer y estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer, invertir lo que tengas que invertir, ya sea en tiempo o en recursos, para recibir sanidad en esta área. Como dijimos antes, capaz vos estás esperando una solución milagrosa y muy probablemente eso no se dé. Así que vas a tener que poner de tu esfuerzo, vas a tener que hacer lo que tengas que hacer para recibir la sanidad. Número 2, vas a tener que pedir ayuda, romper lo que llamamos el código del silencio. Como decíamos por ahí en las iglesias, hay un código del silencio en todo lo que respecta a la sexualidad, porque pareciera, según un invento nuestro, que los pecados sexuales son peores que cualquier otro, son más vergonzosos que cualquier otro, cuando para Dios todos los pecados son iguales en realidad. Necesitamos romper este código del silencio, necesitamos pedir ayuda y hablar. Sabes que el aislamiento fortalece la adicción de cualquier tipo y sobre todo la adicción sexual. La adicción prospera en el silencio y en la oscuridad, pero es desarmada cuando decidimos involucrar a otras personas en nuestros procesos. Cuando decidimos hablar, confesar, pedir ayuda, ahí se desata una gracia especial de parte de Dios que es la que nos empieza a sanar y a restaurar. Por supuesto, hay un ingrediente clave acá que es el arrepentimiento. La confesión sin arrepentimiento no sirve de nada, no desata gracia. Pero cuando realmente estamos dispuestos a cambiar, cuando ya estamos decididos a que no lo queremos más en nuestra vida, entonces la confesión va a ser nuestra llave para la libertad.
Necesitamos, muchas veces lo que hacemos es separar la sexualidad de nuestro ser social, digamos, hay un Natanael que muestro a los demás, un Natanael que va a la iglesia, que hace las cosas bien, y pareciera que por otro lado, en otro rincón, en otro cuarto, está el Natanael sexual, ¿no? Entonces necesitamos aprender a unir y entender que somos seres integrales y que la sexualidad es parte de nuestro ser y es un diseño de Dios para nuestras vidas. Número 3, después de que reconocimos que tuvimos un problema y lo hemos hablado, ahora viene la parte importante, que es empezar a lidiar con las raíces, ¿sí? El comportamiento se va a ir deteniendo a medida que somos capaces de ir quitando de raíz las cuestiones. Tengo un amigo tucumano que sabe contar una historia de que en el patio de su casa creció un árbol de banana, muy se hizo muy grande, sus raíces eran muy profundas, entonces su esposa le pidió que lo saque. El que hizo fue, lo cortó, lo sacó y él pensó, bueno, si ya corté el árbol, ya está, no va a crecer más. Sin embargo, con el tiempo, como la raíz había quedado, volvió a crecer. Así que bueno, llamaron a una persona que sabía del asunto y lo que hizo fue sacar este árbol y cuando lo sacó pudo ver que las raíces eran muy muy profundas, pero de metros incluso. Una vez que sacó la raíz, obviamente no volvió a crecer. Cuando nosotros no le damos solución de raíz, lo más probable es que el pecado sexual vuelva y vuelva y vuelva. Por eso necesitamos alguien que sepa, un especialista como lo es el Espíritu Santo, que saque bien de la raíz de nuestro corazón. ¿Cuáles pueden ser esas raíces? Bueno, muy probablemente heridas. Heridas de la infancia, heridas maternas, heridas paternas, cuestiones emocionales que necesitamos resolver, que necesitamos perdonar, que necesitamos romper votos internos de nuestro corazón, dolores que han quedado ahí alojados, y lo que la adicción sexual o la adicción de cualquier tipo viene a hacer es solamente anestesiar ese dolor, ¿sí? Cuando ese dolor desaparezca, cuando ese dolor Dios se lo lleva, ya no sentimos la necesidad de una anestesia, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. Número 4, empezar a entender cuál es nuestro ciclo. Nos vamos a dar cuenta de que siempre hay un ciclo que se repite una y otra vez, siempre caemos en lo mismo, siempre hay como un disparador emocional, ¿no? Que nos recuerda ese dolor. Entonces ahí es cuando vamos a buscar el analgésico, la anestesia que nos provoca el placer sexual. Entonces, cuando identificamos ese ciclo en nosotros, nos va a ser más fácil detenerlo. Número 5, entender que esto también es una lucha espiritual. Dice Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Fíjense que dice que uno puede decidir obedecer. Cuando pasamos tantos años perdiendo contra el pecado sexual, cediendo ante sus impulsos, pareciera que es más fuerte que nosotros. Pareciera que no tenemos poder sobre él y que hace con nuestra vida lo que quiere, nos sentimos fuera de control. Pero fíjense que acá la Biblia nos dice una verdad. Nosotros podemos decidir obedecer y también podemos decidir desobedecer. Cuando te encuentres frente a una tentación sexual, recordá que el que tiene el poder de decidir si la carne gobierna o si el espíritu gobierna, sos vos. Necesitamos empezar a empoderarnos y a darnos cuenta de que tenemos la capacidad de decir sí o no, ¿sí? Tenemos esa capacidad, el pecado no tiene más gobierno sobre nosotros, como dice su palabra. Dice en Romanos 6, 6 también, dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Esa es nuestra realidad hoy. Esa es la realidad en la que la cruz nos posicionó. Ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? A medida que vamos abrazando esta verdad,
A medida que por medio de la fe nos vamos apropiando de esta verdad, la vamos a ver expresada en nuestra vida, ¿sí? Empezá a creer con todo tu corazón de que la cruz te hizo libre y eso te va a hacer empezar a disfrutar de esta riqueza espiritual que tenemos en Cristo, que es tan preciosa como la libertad de nuestras vidas, ¿sí? Bueno, y por último, cuestiones ya un poco más prácticas, dejar de alimentar el impulso sexual por medio de nuestros ojos, empecemos a hacer un voto de poder mirar solamente lo que a Dios le agrada, ¿sí? Empezar a rendir cuentas, elegir una persona a la cual podamos contarle cómo vamos en nuestro proceso, contarle las recaídas, contarle también los éxitos que Dios nos va llevando a tener. Como dijimos, solos no vamos a poder salir, esto lo necesitamos tener muy en claro, necesitamos de la ayuda de otras personas. Hay una psicóloga muy famosa que es de Brasil, ella, bueno, Dios lo usó mucho en la restauración de las personas, y ella dice que así como enfermamos en grupo, así como las heridas relacionales las provocan otras personas, también sanamos en grupo. Es decir, también Dios usa a otras personas para sanarnos y para restaurarnos, ¿sí? Quisiera terminar con 1 de Pedro 1, 14 al 15. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que lo llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sé que cuando estamos sumergidos en el lodo del pecado, la palabra santidad nos causa un cierto rechazo porque pareciera que nunca vamos a poder alcanzarla. Pero sabes que no depende tanto de nuestros esfuerzos, sino depende más bien de cuánto dejemos que la gracia opere en nuestras vidas. Simplemente esto se trata de rendición, se trata de arrepentimiento, se trata de humildad, se trata de tomar una decisión bien firme en nuestro corazón, y eso lo que hace es liberar gracia en nuestras vidas, el hecho de confesar, el hecho de pedir ayuda. Todas son cuestiones, digamos, que nos llevan a humillarnos, no son fáciles de hacer, pero que realmente valen la pena porque liberan la gracia en nosotros, que como Dios le dijo al apóstol Pablo, es todo lo que necesitamos. La gracia es todo lo que necesitamos para empezar a vivir en libertad. Bueno, así resumido, empezamos a hablar de este tema. Si necesitas más ayuda en esta área, podés acercarte a hablar con tu discipulador, podés empezar a iniciar un proceso de restauración y de sanidad en estas áreas, no permitiendo que la vergüenza te limite, sino más bien dejando que la gracia de Dios te haga libre, ¿sí? Me gustaría que podamos cerrar este tiempo orando. Señor, te damos gracias. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias porque a vos te interesa sacarnos de los pozos en los que estamos. A vos te interesa que vivamos una vida plena y abundante. Para eso viniste a esta tierra, Señor. Así que hoy queremos hacer esta oración desde el fondo de nuestro corazón y reconocer que necesitamos ayuda, Señor, y solamente vos podés darnos la ayuda que necesitamos. Nuestra pregunta no es hoy si vos querés librarnos, si vos querés sanarnos, si vos querés restaurarnos, porque desde ya sabemos que la respuesta es sí. Más bien nuestra pregunta hoy es si yo quiero ser sano, como vos le preguntaste al paralítico ahí del estanque de Bethesda. Y Señor, hoy en nuestro corazón te decimos, sí, Señor, queremos recibir la sanidad que tenés para nosotros, Papá. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a pasar a los grupos pequeños.